Presente. Estefanía, Presente. Roxana, Presente. Carla, Jairo, Presente. Miguel, Presente. Lenzo, Juan Camilo, Camila Andrea, Presente. Santiago, Presente. Iván Daniel, Presente, compañero. Aaron, Presente. Andy Daniela, Lady, Presente. María Camila, Erika, Presente. Gina, Presente. John, Diego, Angie, Juliana, Presente, Angie. Juliana, Bueno, todavía faltan hartos, pero son las 4:30, ¿cierto? Entonces, ¿empezamos o esperamos un poquito? Si se puede, empecemos, doctora. Bueno, listo, sí, porque pues igual era las 4:30. Entonces, miren, esta clasecita es como, bueno, algo que el doctor Uribe quiso que yo les hiciera como para mostrarle un poquito cómo eran las historias que hacemos nosotros, cómo entrar a la historia y las evoluciones. Porque a veces estaban llegando al internado y no conocían nada del sistema y se generaba un caos terrible. En alguna época los internos hacían mucho trabajo del nuestro, nos ayudaban mucho, había menos médicos generales, se generaba un caos terrible. En los pisos todavía siguen haciendo ustedes mucha de esa labor, entonces queríamos que conocieran un poquito acerca de nuestro sistema del hospital para cuando vayan al internado y a una hora. Yo sé que ahorita les estamos enseñando más o menos cómo hacer una evolución y todo cuando van a las rotaciones, pero pues eso también hay que aprenderlo. Entonces no solo es los partos y eso, sino también cómo se manejan las historias, cómo entrar al sistema y todo esto. Bueno, entonces siguiente diapositiva. Nuestro sistema se llama dinámica gerencial. Entonces van a entrar inicialmente, abren el ítem de dinámica y les va a aparecer esto. Entonces aquí les va a pedir sus contraseñas. Arriba dice Hospital Universitario Erasmo Meo. Si no le colocan ese ítem, no van a poder entrar, aunque generalmente viene cargado. Todos los médicos tienen contraseña, tienen un usuario y una contraseña. Generalmente son las cédulas y la contraseña, pues cada uno se la colocará, se las dirá. Generalmente ellos les dicen, o nosotros les decimos para que ustedes abran y nos ayuden. Los internos a veces también se les asigna una contraseña para que ustedes hagan unas evoluciones que no se pueden confirmar, sino que las guardan, se abren con los usuarios de nosotros, las revisamos y ahí sí se pueden guardar. Entonces, a través de esto se inicia, se entra al sistema. Entonces, el usuario, la cédula, la contraseña, pues cada uno tendrá. Siguiente. Entonces nos va a aparecer luego este cuadrito que nos dice en cuál de las siguientes áreas de servicio desea trabajar. Entonces les da la opción de consulta externa, urgencias y hospitalización. Entonces ustedes, si están en sala de parto, siempre será urgencia. Nosotros somos un servicio de urgencias que estamos ubicados, no estamos afuera, abajo en urgencia, pero es una extensión de urgencia que queda en el segundo piso. Entonces cuando estén en sala de parto, siempre será urgencia. Todo lo que se hace allá es urgencia. Si están en consulta externa, pues el ítem de consulta externa y si están en pisos hospitalización. Siguiente. Bueno, entonces nos va a aparecer, ya cuando ustedes pongan urgencias, nos va a aparecer estos cuadritos. Esa flecha roja nos está señalando
Ah, no, que en el mío tengo la de las flechas rojas. Bueno, ahí nos va a aparecer a mano derecha unos cuadritos. Uno que tiene como una carpetica y como una cruz roja es el ingreso de historia clínica. Siguiente. Ese es el que les estábamos... No, el de la flechita roja. Ese es el ingreso de historia clínica. Exacto. Ese cuadrito nos muestra como una carpetica con una cruz roja. Esto nos va a aparecer después. Entonces ahí está. Ahí nos muestra el triage, la historia clínica. Eso, quédate ahí. Ahí nos dice la clasificación del triage. Y a mano izquierda ven ustedes que hay un menú, ¿cierto? En ese menú encuentran para entrar al triage. Al triage se puede entrar por ese muñequito que está ahí, que es una silla de ruedas, o allá donde está encerrado un cuadro rojo. Ahí pueden estar a la historia clínica también. Acá también se puede entrar por la carpetica que dice historia clínica. Y en el ítem de la izquierda también está lo que son reportes generados, que ahorita les voy a mostrar. Ahí muestra todas las estadísticas, pueden consultar las patologías, las radiografías. También ahí dice consulta de enfermería para los signos vitales, las notas de enfermería. Ahí pueden buscar las epicrisis pendientes. Si no quieren hacerla a través de historia, tienen una epicrisis pendiente, ahí está el ítem, en el menú que está a mano izquierda. Bueno, las constancias, las incapacidades, todo se puede hacer a través de ese menú que está a la izquierda sin entrar a la historia directamente. Bueno, siguiente. Entonces, cuando ustedes van a hacer una historia y urgencia ginecobstetricia, deben entrar primero al listado de trias. Vamos a tener una clase de trias, ya la hemos tenido con mi grupo, pero con cada grupo la vamos a ir teniendo. Entonces, esta la siguiente parte. Entonces, entran al trias por cualquiera de los dos ítems, el del cuadrito rojo o la sillita de rueda. Entonces, abren el trias y les va a aparecer lo siguiente. Siguiente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ay, perdón. Devuélvete. Qué pena. Esa les va a aparecer. Entonces, miren, así nos van a encontrar la pantalla porque nosotros tenemos muchos pacientes, pero ahí tenemos el ejemplo de un triage. Entonces, miren que ahí están los colores. Les va a aparecer el listado y primero les van a aparecer las pacientes rojas, que son los triaje 1, después las naranjas, que son los triaje 2, después las amarillas, que son triaje 3, triaje 4 verdes y triaje 5 azules. Entonces, así les van a aparecer en orden, ¿no? Ustedes obviamente van a coger primero el triaje 1 que le va a aparecer en rojo. Entonces, se van a ese listado, la primera paciente que le aparece en el triaje rojo es la que van a tomar. Entonces, copian la cédula de ese triage, la cédula paciente que vamos a buscar, y se devuelven otra vez a historia clínica. Ahora sí, siguiente. Entonces, ahora sí nos devolvemos al menú anterior y entramos a través de lo que es historia clínica. Entonces, siguiente. Bueno, aquí es para abrir la historia, las evoluciones, el RIA quirúrgico, todo lo que ustedes quieran. Pueden aquí consultar la paciente que ya ha estado con nosotros. Pueden abrir historia nueva aquí. Les va a aparecer esa pantalla con la que ustedes entraron a historia clínica. Exacto. Entonces, miren, aquí está. Hay diferentes maneras de consultar la paciente. Pueden colocar el documento, pueden colocar el nombre, el sitio donde está ubicada, la fecha, la cama. En sala de parto sí no se consulta, las camas no están acorde con lo que verdaderamente son, porque ya hay un censo. No sé por qué las pacientes, nosotros tenemos muchas camas virtuales. O sea, camas que son pacientes en el pasillo que pues se les coloca número, pero pues no es una cama oficial. Las camas oficiales, la 4, la 6, la 1, la 2, la 3. Entonces casi nunca encontramos, pero en los pisos ustedes sí van a encontrar, si ponen 505, entonces la paciente sí está en el 505, entonces la pueden buscar por cualquiera de estos, por la cédula, por el nombre o por el número de la cama. Entonces colocan lo que quieran, por donde la quieren buscar y abren. Siguiente. Entonces miren, aquí, entonces, si voy a hacer una historia nueva, aquí en el cuadrito donde dice paciente, hay una lupita. Entonces esa lupita me va a abrir y yo le voy a colocar la cédula, le voy a colocar el nombre y voy a abrir la paciente. Cuando abro la historia me va a desplegar un menú donde dice tipo de historia. Ese tipo de historia me da todas las opciones que yo necesito. Obviamente el sistema se la tiene que habilitar a cada uno. Entonces me da el P60, que son la historia de urgencias obstetricias. Es muy diferente a la historia de urgencias adultos. Me da el QX01, que es el RIA quirúrgico. Me da folio de solicitud de medicamentos, que es para yo pedir los medicamentos sin tener que hacer una historia ni una evolución. Me da BOL 01, que es para yo hacer las evoluciones.
me da el partograma, pues lo tenemos ahí, pero no lo estamos haciendo ahí, pero prontamente lo vamos a tener. Y también ahí me encuentro todas las opciones de lo que yo necesite. Entonces ahí abro y me despliega lo que yo quiera hacer, la historia que yo quiera. Y si quiero consultar a una paciente, ya saben. Entonces, como por donde la querramos buscar, ya saben, si es por la cama, abrimos la paciente, o sea, colocamos la cédula, ¿no? O el nombre, lo que sea. Bueno, nos abrió la paciente. Ahí donde dice tipo de folio, si quiero consultar, debo colocar consulta de folio, porque nuevo en blanco para todas las historias nuevas que vamos a realizar. Si vamos a hacer un RIA nuevo, si vamos a hacer una historia de urgencia, si vamos a hacer una evolución, todo nuevo es nuevo en blanco. Pero si quiero consultar un folio o una historia que ya se ha hecho, despliego el menú y me dice consulta de folio. Entonces ya le coloqué consulta de folio y al lado me dice número de folio. Entonces yo despliego todos los folios que ella tiene y escojo lo que quiero ver y ahí me abre. Abrir folio y ya me despliega la historia que yo quiero revisar. Entonces para revisar historia. Lo mismo la historia que quiero abrir. Entonces ya saben ustedes, si se saben la clave, la clavecita de tipo de historia, entonces la colocan. Si no, abren el menú y le colocan UP60 si es historia de urgencia o el 01 si es evolución. Si no se lo saben, no importa, ahí están todos. Solo donde dice tipo de historia, abren el menú y ahí les sale todo. Siguiente. Bueno, este menú lo van a encontrar ustedes en la parte derecha de la historia. O sea, ya abrieron la historia, ¿cierto? Cualquier tipo de historia que ustedes quieran, sea el RIA, la historia de P60, la evolución, y a la derecha nos va a desplegar este menú. Entonces, en ese menú, ustedes van a encontrar para pedir medicamentos para hacer la historia, la evolución, el plan de manejo intrahospitalario, que es para pedir los medicamentos que se le administran a la paciente intrahospitalariamente. Plan de manejo externo es para pedir los medicamentos que ustedes le van a mandar en una fórmula para la casa. Suspensión de medicamentos. Si ustedes mandaron un medicamento y ahora se le va a suspender o ya no se le va a colocar o se equivocaron, ahí nos da la opción suspensión de medicamentos. Damos la opción de suspensión, nos aparecen los medicamentos pedidos, chuleamos el que queremos suspender y guardamos la historia. Solicitud de examen, entonces abro solicitud de exámenes y de ahí puedo pedir todos los exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías que yo necesite. Solicitud de procedimientos quirúrgicos es para pedir los turnos quirúrgicos cuando yo defino una paciente para cirugía. Entonces estoy evolucionando a la paciente y decido que la voy a operar porque la paciente tiene meconio grado 3. Entonces me voy a la menú y busco lo que se llama solicitud de medicamentos y ahí cargo solicitud de procedimientos quirúrgicos, perdón, y ahí cargo el turno quirúrgico. También se puede cargar el consentimiento informado, pero no los tenemos, o sea, solo tenemos el consentimiento informado, no los tenemos llenos, entonces los obviamos, solo le ponemos puntico porque lo estamos imprimiendo de los computadores que ya están llenos. Pero pues la idea en otros servicios, si ustedes los van a encontrar que en la solicitud de procedimientos quirúrgicos viene con la autorización de la cirugía para que el paciente lo firme. Solicitud de patología, nosotros le pedimos patología a todas las placentas de las cesáreas y a las trompas cuando se hace pomeroide. Entonces, solicitud de patología, abrimos y ahí le cargamos la solicitud de la placenta y de las trompas, lo mismo que los partos cuando son pacientes colombianas. A la placenta se envía patología para estudio o pacientes con fetos muertos, óbitos fetales. Siempre se manda patología para ver, siempre aclarar la causa de la muerte. Indicaciones médicas. En indicaciones médicas donde yo voy a colocar las órdenes médicas. No cuando esté haciendo la evolución en un sitio donde dice plan de manejo, no, ahí no, porque las enfermeras lo ven solo cuando ustedes colocan las órdenes médicas en la indicación de manejo, en la indicación médica. Entonces ahí, en ese menú van a encontrar todo lo que necesiten cuando ya han abierto la historia siguiente. Bueno, en el menú que está por fuera de la historia, donde yo les mostré que estaban las epicrisis pendientes, que podían entrar a historia y trias, hay algo que se llama reporte generado. Entonces, informes, reporte generado, siguiente. Y los reportes generados me van a mostrar todo esto. Entonces, yo puedo, aquí hice todas las estadísticas. Los censos de pacientes quemados, censo por especialidades, cuántas consultas hizo el médico general, cuántas interconsultas hizo el ginecólogo, cómo le salió el resultado de la patología de la paciente, eso, informe de cirugía, cuántas se han hecho, todo eso lo pueden encontrar ustedes, los reportes de radiografía, los censos. Con nosotros cada vez que cambiamos turno debemos entregar un censo en sala de partos. El censo de sala de partos, entonces hay algo que dice aquí, entrega de turno médico censo, está en la primera columna, más o menos en la mitad. Entrega de
turno médico censo. Entonces, para cada piso y para cada servicio hay un número que se coloca. Entonces, se abre la entrega de turno y ahí me dice vista previa y me pide 2 veces el número. Entonces, 206 es el nuestro en sala de partos del censo que debemos entregar cada vez que entregamos turno, mañana, tarde y noche. Bueno, siguiente. También podemos consultar la historia clínica por ese menú que está a la izquierda, ahí donde les encerré el cuadrito. Siguiente. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de ginecobstetricia. Fíjense que es diferente a la historia que se hace en urgencia. Esta es la historia que nosotros hacemos de ingreso a todas las pacientes. Voy a hablar de cada uno de sus ítems. Es diferente. Entonces se van y van a entrar por la P60. Esa es la historia nuestra. Y les va a abrir la historia ginecobstétrica. Entonces, bueno, ya vienen cargados los nombres, de dónde viene, todo esto. Ustedes le deben colocar el motivo de consulta. Esta historia dice remitida, puesto de salud o agua clara. No se debe colocar eso. Se debe colocar por qué consultó la paciente. Tengo dolores, tengo dolor de cabeza, estoy botando líquido. Ese es el motivo de consulta, ¿cierto? Lo que la paciente nos refiere. Dolores, no siento el bebé, eso es lo que ella nos refiere. Solamente eso se va a colocar en el motivo de consulta. En la enfermedad actual, entonces ahí sí, entonces nosotros siempre acostumbramos a colocar para dejar claro, porque hay veces nos alcanza a leer toda la historia, entonces nosotros, aquí hay un ejemplo, paciente 25 años, está 4, partos 1, abortos 2, vivos 1, embarazo gemelar de tantas semanas por ecografía, segundo trimestre, la cual viene remitida como una urgencia vital, ha presentado los siguientes síntomas, o se refiere a sangrado vaginal abundante con coágulos, presentó bradicardia fetal en el hospital. Todo eso que ella nos dice, lo referimos en la evolución de la enfermedad actual, incluyendo la gesta, aunque eso más adelante no lo pregunta, y la edad gestacional por ecografía de primer trimestre y última regla por la ecografía, si tiene una sola de tercero lo vamos a reportar ahí. Entonces, hacemos la enfermedad actual. Entonces, así, pacientes, está tanto, parto tanto, embarazo de tantas semanas por ecografía, tantas semanas por última regla, consulta por cuadro. Recuerden que cuando la paciente tiene ruptura de membrana, yo tengo que colocar ahí desde cuándo. Todo eso es importante. La paciente me dice, reconsulta por salida de líquido por vagina de 2 horas de evolución. O consulta por salida de líquido por vagina de 24 horas de evolución. O paciente con ausencia de movimientos fetales de 3 días de evolución o de 6 horas de evolución. Tengo que ser muy clara en esto porque todo eso es importante para el manejo. Acuérdense que no es lo mismo, por ejemplo, una ruptura prematura de 2 horas que una de 48 horas. Una es prolongada y la otra pues se maneja diferente. Entonces todo eso colocarlo en la evolución de la enfermedad actual. Entonces, ¿qué me pregunta nuestra historia? Me pregunta que la menarquia, a qué edad fue, tengo que llenar todos los ítems. Gesta tanto, parto, la fórmula obstétrica, gesta, par, sea, vivo, muerto. Me pregunta la fecha de la última regla, fecha del último parto, a qué edad inició las relaciones sexuales, la citología. Debo colocar el reporte de la citología y la fecha en que se la tomó. Ahí me pregunta la fecha y el resultado. Las pacientes a veces no se acuerdan de la fecha, me dicen hace 3 años, entonces pues ustedes ahí más o menos calculan. ¿Qué resultado tuvo? Debo anotarlo. Bueno, aquí me pregunta por los antecedentes. Entonces, ¿qué voy a colocar en los antecedentes? Hay que colocar todos los exámenes de laboratorio que la paciente se ha tomado durante su control y los resultados. Debo colocar todas las ecografías que tiene extrapoladas y poner el resultado de cuánto nos da la edad, cuánto tenía y cuánto tiene ahora. Entonces, por ejemplo, hemoclasificación es importantísimo. Si se ha tomado serología, cómo fue el resultado, si se hizo tratamiento para sífilis, cuántas dosis se ha colocado, cuánto fue la última, si se ha tomado la toxoplasma, si se ha tomado la rubiola, el hepatitis B, todos los exámenes de laboratorio que se hizo en su control, debo reportarlos acá. Debo reportar las ecografías. Entonces, por ejemplo, ecografía del 19 de julio del 2019 reportó 15 semanas, hoy 34 semanas. Y así voy reportando todas las ecografías. Tengo que reportar los patológicos. Paciente diabética tipo 1, paciente hipertensa crónica manejada con nifedipina o con alfametildopa, un ejemplo. Cirugía, entonces paciente con antecedentes de cesárea hace 3 años por presentación pélvica. Todo eso debo registrar si ha sido transfundida, si usa drogas o alcohol, todo eso aquí registrado, si ha estado hospitalizada. Revisión por sistema, entonces, por ejemplo, si tiene disuria, polaquiuria, cefalea, fosfenos, todo esto, los signos vitales. Entonces, no puedo pasar una historia si yo no le pongo signos vitales a una paciente tan importante como es una gestante, ¿cierto? Este es un ejemplo de
La historia que les tengo acá es una paciente que está taquicárdica, hipertensa, estado general, entonces, ¿cómo está su estado general? Si está consciente, si está alerta, si está pálida, si está ictérica, si está orientada, si las mucosas están húmedas, cómo está, si tiene dificultad respiratoria. El tamizaje nutricional es importante, de acuerdo al peso y la talla que la paciente tiene. El examen físico, entonces que me pregunta el examen, yo copio todo lo de, o escribo todo el examen hasta abdomen, donde dice examen físico. Entonces, cómo están los pulmones, eh, el cuello, como un examen de una paciente normal. Y en el siguiente, abdomen, ahí sí voy a colocar lo que encontré cuando hice las maniobras de Leopold, cuando oculté la fetocardia, cuando medí la altura uterina. Entonces ya saben que hay que describir en la historia ese examen completo, porque es una paciente obstétrica. Entonces, abdomen globoso por útero grávido, no doloroso a la palpación, no se palpa dinámica uterina, feto único vivo, longitudinal cefálico, dorso derecho, altura uterina de 34 centímetros, movimientos fetales presentes, frecuencia cardíaca fetal de 150. Eso se coloca en abdomen, ¿cierto? O cualquier cosa que ustedes encuentren más o lo que quieran agregar que sea además de eso, pero por lo menos eso hay que consignarlo todo. Si es un feto, si son dos, la altura uterina, la fetocardia. Siempre debe estar la fetocardia. La altura uterina es importantísimo. De acuerdo a eso, ustedes pueden detectar anormalidades en una paciente. Si encuentran 40 de altura uterina, no es normal, ¿cierto? Si encuentran 25 en un embarazo a término, tampoco es normal. Bueno, vagina, genitales, lo mismo. Entonces, colocar un examen genital completo, genitales externos, el borramiento, la dilatación, el estado del cuello, genitales externos cómo están, normoconfigurados, si hay condilomas, si hay absceso de Bartolino, por ejemplo, la vagina cómo está, si está normotérmica o si está hipertérmica. Es importante, una paciente con coriamnionitis, por ejemplo, con una ruptura prematura de membranas e infección, puede estar la vagina hipertérmica, entonces vagina normotérmica o hipertérmica. El cuello si está posterior, anterior o central. La dilatación, el borramiento, el estado de las membranas y si las membranas están rotas, el aspecto del líquido. Si es claro, si tiene meconio. La pelvimetría, si es una paciente primigestante. Entonces, un ejemplo. Genitales externos normoconfigurados, vagina normotérmica, cuello central, dilatado 5 centímetros con borramiento del 100%, presentación cefálica encajada en estación 0, membranas rotas con líquido claro y pelvis apta para parto. Tiene que ser un examen completo y así lo debo describir. No es, he visto mucho y eso no debe ser así. Tacto vaginal, cuello posterior, permeable un dedo. No, todo lo que les dije hay que hacerlo completo. Entonces, cuello posterior dilatado 1 centímetro, borrado 50%, presentación cefálica flotante, membranas íntegras o membranas rotas, pelvis apta. Entonces, completo. La conducta. Entonces, ¿qué vamos a colocar en la conducta? No tenemos por qué colocar nuevamente el examen físico porque siempre vuelven y ponen todo el examen físico. No. La conducta es como un análisis de lo que la paciente tiene y de lo que le vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, paciente primigestante con embarazo de 39 semanas, ruptura prolongada de membranas, porque lleva 2 días. En el momento, bienestar fetal conservado, pero Bishop no favorable para inducción, y por lo cual se decide programar para cesárea. Se explica a la paciente, porque hay que explicar a la paciente, firma consentimiento informado. Entonces, es como un análisis de lo que le dimos a la paciente y lo que le vamos a hacer. O paciente con embarazo a término, trabajo de parto en fase activo, bienestar fetal y materno conservado. Se decide pelvis apta, se decide dejar evolución espontánea del trabajo de parto. Es el análisis, no es copiar otra vez lo mismo el examen físico. Siguiente. Bueno. Bueno, urgencia, todo lo que nosotros hacemos en el servicio es de urgencia. Entonces, siempre que la paciente se le pregunta, es urgencia, porque si nosotros le hicimos un triaje 1, si la estamos viendo, porque ya la clasificamos triaje 1, 2 y 3, porque nosotros no ingresamos triaje 4 ni 5. Entonces, debe ser urgencia porque ya nosotros la ingresamos, ¿cierto? Como una urgencia, por eso está en la consulta. Entonces, diagnóstico. Hay unos diagnósticos específicos para cada patología en trabajo de parto. Entonces allá tenemos los listados y bueno, ya nosotros todos no sabemos los diagnósticos, pero lo que ustedes no se sepan lo pueden buscar, son los diagnósticos del CIE-10.
Un ejemplo, para paciente, para óbito fetal o fetos muertos. Entonces, atención materna por muerte intrauterina es O364. Aquí tengo otro ejemplo, abrupción de placenta O459. Entonces, ustedes buscan el código que esté acorde a la patología que tiene la paciente. No, también he visto, o sea, cosas equivocadas, como por ejemplo, la paciente se hospitaliza para cesárea por 2 cesáreas anteriores y le ponen de diagnóstico parto por cesárea, no. O sea, el diagnóstico es por qué le vamos a hacer la cesárea, que es O342, por cicatriz uterina previa. Entonces hay que mirar bien los diagnósticos. De todas maneras, nosotros tenemos auditoría en nuestras historias clínicas y siempre nos llaman la atención cuando colocamos esos diagnósticos errados. Y las historias son revisadas. Entonces hay que tener en cuenta eso, que los diagnósticos sean adecuados. Eso lo van a aprender cuando ya empiecen a hacer sus historias. Igual ustedes les revisamos todo cuando son internos. Los laboratorios que se piden. Entonces, toda paciente en trabajo de parto se deben pedir unos laboratorios básicos, que son el hemograma, hemoclasificación, debemos saber el tipo de sangre de la paciente. Las colombianas todas la tienen en la cédula, pero las venezolanas no, y tampoco nunca se lo saben. Entonces, toda paciente que no nos traiga el tipo de sangre como nosotros los colombianos que lo tenemos, hay que hacerle a toda paciente. Debe tomarse una prueba treponémica rápida para sífilis, una prueba rápida para VIH y un antígeno de superficie para hepatitis B. También a las pacientes que vienen de zona endémica, una gota gruesa para paludismo. Entonces se piden los exámenes cuando ustedes van a hospitalizar a una paciente, o ustedes siempre que hospitalicen a una paciente o evolucionen y ordenen medicamentos, tienen que cargarlo, porque como la enfermera no lo puede pedir a farmacia si ustedes no cargan los medicamentos. Entonces, si ustedes mandaron 3.000 cc de Harman, tienen que cargar las 6 bolsas de Harman. Y además de eso, tienen que cargar lo que es el equipo de macrogoteo, la jeringa, todo con lo que se canalizó a la paciente. Entonces, lo que manden deben pedir. Si pidieron una cefazolina, que es lo que nosotros por protocolo le colocamos a los preparatorios como profilaxis, entonces cefazolina 2 gramos ampolla. Entonces, todo lo que ustedes pidan lo van a pedir en el menú que está a la derecha de los medicamentos que ordenaron. Siguiente. Bueno, esa fue la historia de ingreso, ¿cierto? Pero ya una vez ingresada la paciente, ya nosotros tenemos que hacer notas de evolución para ver cómo sigue la paciente durante toda su estadía. El servicio de ginecobstetricia se caracteriza por que las pacientes son evolucionadas muy seguido. Nosotros hacemos evoluciones en cada turno, en la mañana, en la tarde, en la noche. Si hay una paciente crítica a medianoche también, y antes de entregar el turno a las 5 o 6 de la mañana se está evolucionando el paciente. O sea, son pacientes que son evolucionadas seguidamente. Si la paciente en el turno de 6 horas le hicimos una evolución, pero es una paciente crítica que tiene otras cosas y amerita que la volvamos a evolucionar, se vuelve a evolucionar. Entonces, este es nuestro formato de evolución. Como la historia clínica era P60, la evolución la abren con el EVOL 01. Entonces, colocan el EVOL 01 y nos va a mostrar esto, que es la evolución. Entonces, la evolución tiene un subjetivo, ¿cierto? Entonces, en el subjetivo nosotros vamos a escribir lo que nos dice el diagnóstico y lo que nos dice la paciente. Entonces, por ejemplo, paciente de tantos años, gesta 3, parto 2, con embarazo de 40 semanas, diagnóstico, hay que ponerle apellido, por algo está hospitalizada la paciente. Entonces, trabajo de parto en fase latente, trabajo de parto en fase activa o ruptura prematura de membranas. Algo tiene la paciente y por eso está hospitalizada. Abrupción de placenta, trastorno hipertensivo clasificar, preeclampsia severa, el diagnóstico que tenga por lo que está ingresada. Entonces decimos que es la paciente, el tiempo de embarazo y por qué el diagnóstico de por qué está hospitalizada. Y lo que nos refiere la paciente. Entonces en ese momento no tenemos que poner cosas del examen físico en el subjetivo porque eso no va ahí. Que paciente consciente, estable, no. Ahí vamos a poner lo que la paciente nos refiere. Entonces paciente refiere dolores tipo contracción en abdomen, refiere movimientos fetales, refiere sangrado, refiere anorrea, lo que ella nos refiere. De pronto podemos colocar ahí cuando la paciente está con sonda y está paciente crítica con sulfato de magnesio, la diuresis, ¿cuánto fue? Bueno, los signos vitales, todos los ítems de los signos vitales, me pregunta la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el peso, la talla, y el índice de masa corporal, él me lo da con el peso y la talla que yo le coloqué. Qué temperatura tiene, las tensiones arteriales, la saturación de oxígeno, que ahora es muy importante, ¿cierto? Y el Glasgow. Y el examen físico. Entonces debemos colocar, así como colocamos el examen físico que les mostré ahorita en la historia de ingreso, así se debe colocar en la evolución, un examen físico completo, donde vamos a decir cómo está la fetocardia, todo eso, la altura uterina, la dilatación, cómo va.
todo completo. Y interpretación de laboratorio. Entonces, esos laboratorios que ustedes mandaron al ingreso, yo tengo que revisarlos. Si la paciente la tengo en trabajo parto, estoy evolucionando y yo no revisé los laboratorios y resulta que la paciente tenía una sífilis, se fue a piso, ya parió y en piso la revisa el ginecólogo de piso y mire, tuvo parto o un VIH, por ejemplo. Paciente con VIH, nadie le miró los exámenes, la catástrofe, porque no le mandamos tratamiento, porque no se dio el manejo que era. Cada evolución que ustedes hagan deben estar revisando los laboratorios. Entonces, hay veces uno ya la han evolucionado tanto que ya están reportados. Entonces uno mira que ya están reportados, que estén bien. Pero siempre debo mirar los laboratorios para que no se me pasen estas cosas y reportarlos donde dice interpretación de laboratorio. No es copiar los 1000 laboratorios y ponerlos ahí, no. Es decir, paciente con leucocitosis, neutrofilia, paciente con parcial de orina patológico, prueba treponémica reactiva, es interpretarlo. Y el análisis de acá es prácticamente como el análisis de la historia de ingreso. Hacer un análisis de la paciente, cómo está, cómo ha evolucionado. Entonces, paciente en trabajo de parto en fase activa, con buena evolución, bienestar fetal conservado, se decide monitoría categoría. Bueno, la monitoría se reporta en los laboratorios. Hay que reportar los monitoreos de toda paciente que le pedimos. Categoría 1, 2 y 3, así se reportan los monitoreos siempre. Categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Ya todos sabemos la definición o lo estaremos estudiando. Bueno, y el análisis, pues lo que vamos a hacer con la paciente. Entonces, paciente con embarazo de 40 semanas, meconio grado 3, estado fetal no satisfactorio, por lo cual se decide cesárea. Sí, el análisis, no hay que escribir el examen físico otra vez. El plan, ahí es donde yo le digo que las órdenes médicas no se colocan ahí, porque las enfermeras no se les refleja en la enfermería y ellas no las pueden cumplir. Entonces, no se colocan ahí, sino donde dice indicaciones médicas. Entonces, el diagnóstico es lo mismo, tenemos diagnósticos específicos para cada patología y ya los vamos a ir aprendiendo, pero esos son los que vamos a poner, los nuestros. Diagnósticos que son diagnósticos con Z, no colocamos en urgencia porque son de consulta externa. Y las órdenes médicas, entonces donde dice indicaciones, ustedes van a colocar las órdenes médicas que le van a mandar a la paciente. La paciente, cuando ustedes hacen orden médica, deben decir dónde se mantiene hospitalizada la paciente. Entonces, trasladar a quinto piso, mantener hospitalizada en sala de parto, trasladar a la UCI, eso se debe colocar de primero. Después, la dieta. ¿Cómo sabe la enfermera si le da comida a la paciente o no si nosotros no le decimos? Siempre debemos colocar. Paciente en trabajo de parto, dieta líquida siempre, no podemos dejarla sin comida. Entonces siempre se le dará dieta líquida a los trabajos de parto. Si van para cirugía, pues nada, viola. Los líquidos, ¿cómo se los vamos a colocar? ¿Qué líquidos le vamos a poner? Lactato de Ringer, destroza, lo que ustedes le quieran mandar. Los medicamentos, entonces ampicilina, solbatán, cuántos gramos y cada cuánto se lo ponemos y por qué vía, si es intravenoso, si es vía oral. La enfermera se supone que no sabe nada. Yo le tengo que anotar aquí todo. Entonces, ampicilina, solbatán, ampollas de 1.5 gramos, colocar 3 gramos intravenosos cada 6 horas. O acetaminofén, 1 gramo, tabletas de 500 miligramos, dar 1 gramo bioral cada 6 horas. Aquí voy a colocar que pedí interconsulta, entonces se solicita interconsulta con psicología, se solicita nueva monitoría fetal o los exámenes que voy a pedir, control de signos vitales y avisar cambios. Esa es la evolución de nosotros y cuando vayan a piso la van a encontrar así. Siguiente, bueno, la siguiente diapositiva, ya creo que ya no es valedera, no se las cambié porque no me acordaba que la había puesto ahí. Pero es en los laboratorios cómo revisarlo. Nuestro sistema antes se llamaba Enterprise, ahora se llama Atenea, pero es lo mismo. Ustedes colocan el documento en Atenea, viene con la contraseña en la página, ahí dice Atenea, y viene con en el hospital tiene la contraseña cargada. Solo entran, ponen la cédula paciente y ya les abren los laboratorios. Listo, jóvenes. Ahora sí cuéntenme qué dudas tienen. Doctora, una pregunta ahí donde usted nos decía que no se colocaba en el plan, pues los medicamentos y demás. Ahí yo leí que decía BOM, ¿eso qué significa? Eso es ver orden médica. O sea, a veces uno pega las órdenes médicas en los dos lados, pero eso es cuando lo guarda quedan 2 veces, ¿me entienden? Entonces pueden colocar ahí ver orden médica, entonces ya saben que se van a la orden médica. Otra cosa que no podemos hacer nosotros es colocar siglas en las historias, ¿no? Para cuando vayan a ser internos, no se puede colocar siglas ya, porque auditoría nos revisa y nos glosa esas historias y nos llaman la atención. Entonces, RCIU, que no coloquemos eso, que coloquemos retardo de recrecimiento intrauterino. RPM, que no coloquemos eso, sino ruptura prematura de membrana. ¿Sí? Entonces, tratar de no colocar siglas.
Ustedes van a estar yendo al hospital y vamos a estar viendo. Creo que los que han ido, las niñas que han ido conmigo, ya hemos estado viendo cómo se hace una evolución y todo esto. Entonces deben aprender todo eso. No solo deben aprender los partos, sino toda la papelería, porque ustedes son nuestra mano derecha y nos ayudan muchísimo cuando van a su internado con nosotros, los que lo hagan con nosotros, ¿no? Pero creo que la mayoría, porque este es un grupo que es muy pequeño y pienso yo que todos van a pasar por el hospital. Es más, siendo estudiantes nos ayudan mucho a hacer nacidos vivos. A veces se han dado cuenta, niñas, que el servicio ha estado colapsado estos días. Hoy fue terrible. Toda esta semana ha sido, no tenemos dónde poner pacientes. O sea, todo el mundo tiene muchísimo trabajo. Ellas me han ayudado mucho con las rondas de fetocardia, con los partogramas estos días, porque humanamente, Dios mío, tenemos tanto trabajo que no alcanzamos los que estamos y ni los internos a hacer tanto trabajo. Entonces, ustedes son también de estudiantes, mucha ayuda para nosotros. Con lo de hacer los partogramas, escuchar la fetocardia, hacer nacidos vivos, ya les hemos estado enseñando a hacerlos. Todo eso deben aprenderlo. ¿Listo? Aprovechen para saber todo eso cuando lleguen internos, no lleguen no haya catástrofe como a veces pasa cuando llegan y no saben nada. Entonces la idea es que les cuento que hace falta esta rotación. Los internos que llegaron sin saber nada, Dios mío, nada, de nada, de nada. Ni siquiera nada, ni una fetocardia, ni nada del sistema, ni nada de las historias, de nada de eso. Entonces, si hace falta, mire, les voy a contar que una vez tuve un grupo de estudiantes que siendo estudiantes, no sé por qué los internos les dan permiso para hacer los ECAs y nosotros nos quedamos sin internos. Y yo le decía a un interno que hacía de estudiante, picios y todo, yo le decía, ay, ven y me ayudas esos días. Y ellos se iban y nos ayudaban los días que no habían internos. Y cuando le dan permiso a los internos siempre quedan los estudiantes. Entonces, aprovechen y aprendan a hacer todo esto. Pacientes tenemos mucho para que todos aprendan de todo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más preguntitas tenemos? Doctora, una pregunta. Yo vi, los servicios, la hospitalización, urgencias, consulta externa para UCI, ¿cuál se tiene en cuenta? Es que, pues no sé, que nosotros no tenemos, pues realmente las UCIs, lo que tiene el hospital se llama UCIN, como una UCI intermedia entre la UCI pero no te puedo decir porque yo no manejo eso, lo de las UCI, pero realmente nuestros pacientes del hospital hizo un convenio con unas UCI privadas, se llaman UCI Colombia. Entonces las UCI que ustedes ven en el segundo piso, el sistema no está dentro del hospital porque ellos son una empresa privada y tienen su propio sistema. Entonces eso lo manejan ellos. Las UCI COVID pues son pacientes, ya lo que tenemos nosotros son como, no sé, UCI COVID de ahí que han puesto, pero bueno, eso sí no sé cómo se manejará. Pero me imagino que es urgente, no sé, mentira, no le podría decir lo de las UCI. Y el hospital tiene como la UCI intermedia esa que queda en el primer piso, que es como mientras el paciente lo llevan a la UCI, dan disponibilidad de la UCI ya, UCI Colombia, otras UCI. Pero no sé cómo entrar a lo de las UCI realmente. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. No, bueno, que tengan buena tarde. Buena tarde, por su doctora. Gracias. atención y asistencia. Gracias, doctora. Bueno, chao. Muchas gracias, doctora. Doctora. Doctora.